¿Tienes deudas vencidas de suministros básicos? ¿No ha podido pagar la luz o el agua? No eres el único. Hay 760.000 clientes que deben la cuenta de la luz y 780.000 que deben la del agua. Por este motivo, las empresas CGE, Chilquinta, Enel, Distribución y Grupo Saesa, junto a las sanitarias agrupadas en Andes, confirmaron que mantendrán el beneficio de no cortar el suministro de luz y agua a los clientes morosos. Pero será hasta el 31 de enero del 2022. Entonces, ¿qué pasará con quienes no puedan pagar después de esta fecha? Si no pago, ¿me van a cortar la luz o el agua? ¿Qué puedo hacer si soy deudor? Hoy hablamos de este tema y respondemos tus dudas en Aquí Somos Todos. Todo con el hashtag AST Responde. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Aquí Somos Todos. ¿Cómo están ustedes en casa? Hoy nos acompaña un panel hermoso, está con nosotros el teniente Dan, como siempre con nosotros. Además hay que felicitarlo, tuvieron unos premios, nos va a contar más ratito. Muy destacado, por supuesto, nuestro teniente Dan. Y por supuesto Macarena Venegas, abogada, que también va a contestar todas nuestras preguntas, porque no es menor. Estamos hablando de 760.000 personas que no han pagado todavía la cuenta de la electricidad y son 780.000 personas que no han podido pagar las cuentas del agua. Sabíamos que era hasta el 31 de diciembre, pero ahora se extiende hasta el 31 de enero del 2022, lo cual es bastante importante y hay que entender, pero ¿qué empresas van a extender esto, Maca? Cuéntanos un poquitito, ¿son todas? ¿Cuáles? Sí, bueno, la verdad es que es una buena noticia para la mayoría de los consumidores, ¿no es cierto? Claro. Porque recordemos que esta ley de servicios básicos ya ha tenido varios aplazamientos, al menos 3. Claro. O sea, este sería un cuarto aplazamiento, es decir, esta extensión desde el 31 de diciembre hasta el 31 de enero 2022. La verdad que es una muy buena noticia para todos los consumidores, que en realidad son la mayoría, ¿no es cierto?, que están en esta situación de no poder pagar las cuentas de luz y del agua. La verdad que lo veíamos en la nota, son la mayoría de las empresas de electricidad que están aglomeradas en CGE. Hay otras empresas que tienen en el fondo nombres más específicos y también, por supuesto, las empresas sanitarias que están, ¿no es cierto?, en Andes con s.cl, que había que ver en el fondo si su empresa de agua está contemplada dentro de las empresas que van a tener esta prórroga, ¿no es cierto?, de las cuentas del no pago en el fondo hasta el 31 de enero del 2022, y en razón de ese no pago que efectivamente no se pueda cortar el suministro. Ahora, la gran pregunta es ¿qué va a pasar después? Ahí venía mi pregunta, ¿qué va a pasar después, Macarena Venegas? Así es, y bueno, la verdad es que yo, mi querida Angélica, te tengo una gran sorpresa. Tenemos al ministro, que es ministro de Energía y Minería, acá en Suma, Juan Carlos Llobet, la verdad que nos va a poder ayudar a contestar justamente estas preguntas. Muy buenas tardes, ministro, ¿cómo está usted? Hola Macarena, Angélica, ¿cómo están? Teniente, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está, ministro? Gusto en saludarlo. Muchas gracias. Bueno, ministro, justamente queríamos entender un poco lo que está pasando hoy día con esta situación que va a ayudar a tantos consumidores, ¿no es cierto?, a saber que aquí al 31, ¿no es cierto?, de enero 2022, luego se va a aplicar entonces esta cobranza que se puede extender por 48 meses, 48 cuotas, sin intereses, sin reajustes. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo ve usted? Sí, quizás déjenme clarificar respecto de esta extensión hasta fines de enero. Eso en el caso eléctrico es todas las compañías eléctricas. Usted mencionó CGE, pero CGE, Enel, lo que era antes Chilectra, Chilquinta, Saesa, Frontel, las cooperativas. O sea, la gente que nos está viendo en general, todos debieran estar tranquilos, sobre todo en el sistema eléctrico nacional. O sea, prácticamente todas las familias deben estar tranquilas en que no les van a cortar el suministro hasta fines de enero al menos. Hay una única excepción que yo quiero transmitirla para que todos tengan la información correcta. Las empresas se reservaron la opción de cortarles solamente a las personas que tengan consumos mensuales por sobre 750 kWh. Eso yo sé que no les dice mucho, pero eso es como 4 o 5 veces una cuenta promedio. O sea, son cuentas promedio muy, muy altas. O sea, la gente de más altos ingresos que no ha estado pagando, queremos que paguen. Y queremos que lo justo que la gente que puede pagar, pague. Pero hecha esa excepción, la inmensa mayoría, prácticamente todas las familias tienen que estar tranquilas que no les van a cortar la luz al menos hasta fines de enero. Ahora, perfecto. Pero ministro, fines de enero? Es que eso quería preguntarle a usted, porque ¿qué pasa? Primero, gracias por estar con nosotros, que es importante también para poder contestar todas estas preguntas, que el público además nos va a estar escribiendo y enviando a la AST Responde aquí a nuestras redes. Pero nos gustaría saber, ministro, ¿qué pasa? O sea, yo, por ejemplo, pongámonos en la situación en que no puedo pagar mi cuenta, estamos a 31 de enero, ¿me van a cortar el suministro del agua o de la electricidad el 1 de febrero? ¿Así de rápido hacer el corte?
Lo primero que estamos haciendo es que estamos tramitando una ley en el Congreso que esperamos aprobar en enero. Tenemos bastante apoyo transversal en el Congreso para hacerlo antes de que termine enero. ¿Qué va a hacer esa ley? Va a tomar las cuentas atrasadas que se acumularon durante la pandemia y para el 70 o 75% de la población, la gente más vulnerable y la clase media, y después podemos volver a ese corte, ¿ya? Pero 70-75% de la población va a tomar esas deudas acumuladas durante la pandemia y las va a repartir en 48 cuotas hacia adelante, ¿no es cierto? 48 cuotas, sin intereses ni reajustes, para poder pagar tranquilamente esas cuentas en 48 cuotas. Ahora usted me va a decir, ya visto, pero mucha gente no tiene cómo pagar ese aumento en la cuenta de la luz. Entonces lo que estamos haciendo es que a esas familias les vamos a dar un subsidio estatal que va a cubrir ese aumento, digamos, ese poquito que va a aumentar la cuenta de la luz para saldar la cuenta atrasada. Eso se va a financiar con un subsidio estatal para todas las familias que estén en ese 70 o 75% más vulnerable de la clase media. Y además las compañías van a hacer otro esfuerzo adicional, van a no solamente prorratear en 48 cuotas sin intereses, sino que además lo que hemos dicho es que ese aumento en la cuenta mensual que salda la deuda antigua no puede superar un 15% de la cuenta, de manera que no se abulte mucho. Si después de 48 meses no se alcanza a pagar toda la deuda, las compañías asumen ese saldo de deuda que no está pagada. Entonces, en resumen, toda la deuda atrasada de la pandemia se reparte en 48 cuotas sin intereses a las familias del 70 o 75% más vulnerables. Eso se financia con un subsidio, no va a tener aumento en su cuenta de la luz. Y lo que va a pasar ahí es que las familias van a tener que empezar a pagar solamente su cuenta normal de luz sin ningún recargo adicional. Ministro, le pregunto, una de las cosas que se le ha criticado a esta ley de servicios básicos es justamente que pareciera que no estaba tan segmentado el grupo de beneficiarios. Y se lo pregunto por lo que usted mencionó al inicio, que en realidad habían personas que quizás por su consumo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver por su alto consumo. Quizás esas personas sí podrían haber pagado la cuenta, pero dejaron de pagarla justamente por este beneficio de la ley de servicios básicos. Entonces, ¿eso es así? ¿Le faltó segmentación quizás a esta ley? ¿O en realidad esto se va a verificar cuando las personas apliquen o en el fondo postulen a este beneficio? ¿Todas las personas van a poder tener este beneficio? Sí, a ver, respecto a lo primero, efectivamente esta ley en eso nosotros creemos que no quedó bien. Nosotros en el Congreso tratamos de defender que este beneficio de poder postergar las cuentas, no pagarlas, sin exponerse al corte, fuera para las personas que efectivamente necesitan ayuda, la clase media, los sectores más vulnerables. Claro. No logramos conseguir eso en el Congreso. Lamentablemente el Congreso aprobó una ley en que prohíbe el corte a cualquier cliente sin importar su ingreso, y el efecto que ha tenido, que era previsible, por eso nosotros nos opusimos, es que hoy día un tercio de la deuda acumulada está concentrada en familias que son del 10% de más alto ingreso. Lo que es muy injusto, ¿no es cierto? Esas personas debieran pagar sus cuentas porque eso nos permite además tener una situación más holgada para ayudar a las personas que efectivamente lo necesitan, ¿no es cierto? Entonces, eso esperamos corregirlo a partir de ahora. Y la segunda pregunta, Macarena, me decía usted, una es esa, la segunda. Sí, lo que pasa es que quiero aprovechar de preguntarle respecto a lo que está contestando, ¿hay algún porcentaje o algún número de personas que justamente se hayan aprovechado de este beneficio? En el fondo, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Un tercio? ¿Cuánto equivale un tercio? No, un tercio de la deuda que se acumuló en la pandemia, o sea, del monto en pesos, digamos, que se acumuló, está concentrado en ese 10% de más altos consumos, ¿no es cierto? Entonces creemos que eso es muy injusto, ¿no es cierto? Porque esas familias debieran poder pagar sus cuentas. Entonces, deberían haberla pagado. Queremos terminarlo. Queremos que la gente que puede pagar, pague sus cuentas. Y poner los esfuerzos del Estado y de las empresas en ayudar a la gente que efectivamente lo necesita. Ahora, ojo, la ley que estamos tramitando en el Congreso va a permitir que cualquier persona pueda prorratear sus cuentas en hasta 48 cuotas sin intereses, ¿no es cierto? Pero va a tener que pagar sus cuentas y no va a tener subsidio estatal. No queremos usar los recursos de todos los chilenos, así se financian los subsidios, para ir a darle un subsidio a las familias de más alto ingreso. Eso no tiene sentido, no es justo. Lo justo es apoyar a la gente que de verdad lo necesita. Ministro, y respecto del procedimiento, porque yo entiendo que las personas tienen que postular si es que están en alguna de las categorías, ¿no es cierto? O sea, si es que efectivamente bajaron su ingreso, si que pertenecen al 80% del registro social de hogares, etcétera. Ahora, las personas tienen que hacer este trámite frente a las instituciones, ¿no es cierto? Y podrán ser aprobadas o rechazadas. Y luego...
Sí, dígame. Déjeme explicarle una cosa, porque eso lo simplificamos en la ley nueva. Usted tiene razón, lo que usted escribió es cómo funcionaba para la ley actual. Pero para no enredar a la gente, expliquémosle cómo va a funcionar hacia adelante. Hacia adelante lo que va a pasar es que el 70 o 75%, y digo 70 o 75 porque en agua es el 70% y el luz es 75%. Pero la inmensa mayoría de las personas, automáticamente, cuando la ley entra en vigencia, se van a prorratear sus cuentas en 48 cuotas, sus cuentas atrasadas durante la pandemia. Automáticamente no van a tener que hacer ningún trámite. Perfecto. Y además van a recibir ese subsidio por 48 meses, también de manera automática. Entonces la gente que está en esos 70 o 75% de más bajos consumos no va a tener que hacer nada. Automáticamente va a recibir esa prorrata, va a quedar al día, la deuda se reprograma en 48 cuotas y se le entrega un subsidio para pagar esas 48 cuotas adicionales a todas esas familias. Lo único que van a tener que hacer un trámite son las familias que tienen un consumo mensual por sobre esos umbrales que definimos. Y ellos sí van a tener la opción de pagar en 48 cuotas, pero van a tener que acercarse a la compañía a hacer el trámite y de lo contrario van a tener que pagar toda su cuenta en una sola cuota. Ahora, repasemos quizás cuáles son esos umbrales de consumo para ver que la gente que nos está viendo sepa si está en la primera categoría o en la segunda. En el caso de la luz, ¿ya? va a ser automáticamente para todas las familias que tengan un consumo mensual menor a 250 kWh. Eso aparece en la boleta. Yo veo que ahí en la pantalla aparece alguna ahí lo tenemos. Ahí aparece cuánto consumieron. Si su consumo es menor a 250 kWh, automáticamente van a tener esta prorrata en 48 meses y van a tener el subsidio. Y en el agua es el mismo umbral, pero es 15 metros cúbicos de agua potable por mes, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa que es importante entender, puede pasar que haya familias que sean de escasos recursos, que sean de la clase media, que necesiten ayuda, pero por ejemplo porque son muy numerosas, tienen mucho consumo de agua. Lógico. Esas familias también van a poder optar, no va a ser automático, pero van a tener que acercarse a las compañías, mostrar su registro social de hogares y acceder a los mismos beneficios. Bueno. Gran iniciativa, le queremos agradecer a Juan Carlos Llobet. Muchas gracias, ministro, por estar presente en este programa y por supuesto le deseamos que tenga un excelente 2022 como corresponde y que lo tenga celebrado este año nuevo, porque hay que pasarlo bien, pues es puro trabajo esto. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, sus respuestas tan claras y precisas que toda la comunidad que hay súper informada, que es lo que necesitamos. Gracias, lo esperamos en otro programa más adelante. Gracias, que estén bien. Buenas Muchas tardes.